como lo hemos hecho durante todos estos domingos del 2019, una pequeña síntesis de lo que corresponde a este libro de Salmos. Salmos puede ser el libro más ampliamente usado de toda la Biblia. Explora la experiencia humana en todas sus dimensiones y en términos muy personales y prácticos. Sus 150 himnos, como se los considera, cubren todos los temas desde la creación hasta el juicio y abarcan todos los periodos históricos desde el patriarcal, la teocracia, la monarquía, el exilio hasta el periodo post-exílico. El amplio rango temático del libro de Salmos incluye temas como el júbilo, incluye temas como la guerra, la paz, la adoración, el juicio, las profecías mesiánicas, la alabanza y el lamento. En el Israel antiguo, los salmos eran entonados con acompañamiento de instrumentos de cuerda. Cada salmo se lo cantaba, se lo entonaba y sirvieron como el himnario del templo. Los 150 capítulos de Salmo eran considerados el himnario del templo y la guía devocional del pueblo judío, especialmente tras la construcción del segundo templo al final del exilio babilónico. Cada uno de los salmos fue coleccionado con el paso del tiempo. Fue un largo espacio de tiempo hasta llegar a convertirse en el libro de los Salmos. El principio, este libro no tenía nombre, debido tal vez a la gran diversidad de material que había conjugado en el mismo. En el hebreo, el libro llegó a conocerse como Sefer Tehillim, que significa el libro de alabanzas. Así usted lo va a encontrar en cualquier instrumento de historia acerca del pueblo judío. El libro de Salmos se lo considera como el libro de alabanzas, porque casi cada salmo, imagínense, de los 150, contiene al menos una nota de alabanza a Dios. Toda esta información enriquece la lectura, enriquece el estudio, enriquece el interés que usted tenga por crecer a la luz de la palabra de Dios. Ya para el contexto de nuestra lectura, el Salmo 119 es un salmo realmente extraordinario. De todos los 150, el Señor ha permitido que hoy cojamos 8 versículos del capítulo más largo que tiene no solo el libro de Salmos, sino la Biblia entera, 176 versículos. Y hoy el Señor quiere ilustrarnos a través de estos 8 versículos, porque aquí podemos ver lo extraordinario de todo este hermoso capítulo, tanto por la largura como por el tema que desarrolla, la excelencia de la ley de Dios. Hay un hombre que se inspiró realmente solo por Dios para darle un énfasis a este libro, Aurelius Ambrosius, o también conocido como Ambrosius de Milán, del siglo IV, un teólogo que en su latín castizo describe lo siguiente de este hermoso capítulo de Salmo: Veluti pleni luminis, solem meridiano, fervente calore. Y es una poesía en realidad, que traducida al español significa un sol de plena luz que hierve con el calor del mediodía. Es realmente inspirado el poder enriquecerse de la palabra de Dios cuando todos tenemos la oportunidad de adentrarnos a la palabra, de buscar su riqueza, de buscar lo que Dios tiene para con nosotros, para con toda la humanidad. Vemos solo el amor expresado de Dios. Hay una palabra que está en el inicio de este capítulo y habla de bienaventurados. La palabra bienaventurado significa felices, dichoso. Esta palabra da la pauta para todo el resto del poema. La clave para la felicidad es cumplir la voluntad de Dios. La clave para que tú y yo seamos felices, para que tú y yo nos sintamos dichosos, para que tú y yo nos sintamos bienaventurados, tiene que ver con hacer la voluntad de Dios
tal como lo revela la palabra, no como lo interpreta una u otra persona o como lo dice algún libro complementario, sino como lo dice Dios mismo a través de su palabra. Esta porción nos muestra que la felicidad consiste en cumplir el primer mandamiento que Dios dejó establecido a través de la ley, y es: amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Dios quiere eso para ti y para mí, que quede muy claro. La felicidad va a tener que ver en cumplir desde ahí ese primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, de acuerdo a la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 20, del 3 al 17. En el sentido de todo lo que podemos tomar como referencia en esta mañana, Dios nos invita a vivir en el camino de las bienaventuranzas. ¿Quién no quiere ser dichoso? ¿Quién no quiere ser feliz en medio de tanta maldad, de tanta violencia, de tanto caos, de tantas malas noticias? ¿Quién no quisiera experimentar esa dicha de llamarse bienaventurado? Por eso hoy quiere el Señor que a través de estas porciones comprendamos que debemos de buscar, guardar y vivir en sus caminos. Y estos tres verbos tienen que usted tenerlos muy claros: buscar, guardar y vivir. Y lo vamos a ver a lo largo de esta mañana. Primero, lo que el Señor quiere es que busquemos, buscando con el corazón esa vida que Dios ofrece. Dios ofrece esta vida a todos, sin excepción de personas, sin importar el lugar donde vivas, el apellido que tengas, los años que tengas, el país o el continente en el que tú vivas. Dios no hace acepción de personas, y Dios establece en esta mañana que es necesario que busquemos con el corazón esa vida que Él ofrece. Y vamos a ver los tres primeros versículos en este momento. Del 1 al 3 dice el Salmo 119: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. El buscar es una acción, es un verbo, y en el contexto del tema expuesto nos induce a una búsqueda constante, a una búsqueda permanente, y es necesario tomar en cuenta tres elementos que son necesarios en esa búsqueda. Y lo primero que el Señor nos dice a través de su palabra es anhelar su enseñanza. Anhelar. Este salmo comienza a desagregarse y comenzamos a encontrar estas disposiciones de Dios. Él quiere que su pueblo anhele su enseñanza. El salmista muestra quiénes son los verdaderamente dichosos, quiénes son verdaderamente felices, quiénes tienen esa verdadera condición de bienaventurados. Dice: los perfectos de camino, los perfectos de camino. El Señor quiere que nosotros comprendamos la necesidad de que en nuestra vida haya madurez para caminar donde el Señor nos ha llamado a caminar. Es decir, los de conducta intachable, que caminan en la ley. Y bueno, ¿de qué ley hablamos? ¿Cómo se puede traducir esto? Hay una palabrita en el hebreo que se llama Torah. Y la Torah muchos la tienen de manera, yo quiero verla así, como un sinónimo de ley. Pero en realidad este término significa instrucción. Significa enseñanza. Esto entonces nos lleva a ver la enseñanza, la dirección que Dios ha dejado establecido para todos aquellos que anhelan vivir en las bienaventuranzas. El Señor entonces nos habla en esta mañana: anhelen mi enseñanza. En otras palabras, recordando que el Salmo está en el Antiguo Testamento, está escrito en hebreo, lo que podemos ver es: anhela mi instrucción. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres vivir dichosamente en esta tierra?
entonces anhela mi palabra. Mi instrucción está aquí, en estos 66 libros. Está compilado de tal manera que tú puedas encontrar la instrucción clara y concisa. El Señor quiere entonces que tú anheles su palabra. Anhela su palabra. ¿Para qué anhelar su palabra? Para vivir en sus testimonios. Vivir en sus testimonios. Esto equivale a guardar los testimonios. Mucha gente puede anhelar la instrucción, la conoce la instrucción, lee la instrucción, se graba la instrucción. Y otra cosa distinta es vivir en los testimonios que deja esta enseñanza. Guardar los testimonios. Dice el versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios, los que guardan. Ahí en hebreo encontramos una palabra, edok, guardar, edok, es decir, las normas de conductas que atestiguan la voluntad de Dios. Vemos entonces la correlación que va a existir entre felicidad y obediencia. ¿Quiénes van a ser felices, dichosos y bienaventurados? Los que guardan, los que viven los testimonios por obediencia a Dios. Lo que revela esta palabra y la tremenda equivocación que sufren hoy en día mundanos e impíos que quieren hacer ver que una conducta santa es necia y aburrida. Ahí viene el santurrón, ahí viene el hermanito, ahí viene el aburrido, porque este no se goza, este no vive la vida. Y hay una tremenda equivocación, porque en realidad es todo lo contrario. No hay nada más maravilloso que sentirnos felices a través de vivir los testimonios que Dios ha dejado establecido en su palabra, guardando su palabra. No hay nada tan sabio, no hay nada tan entretenido como cumplir con amor la voluntad de Dios, porque eso me trae dicha, felicidad, bienaventuranza. El que vive en desobediencia, mañana más tarde anda corrido. ¿Por qué? Porque anda endeudado, porque de repente cometió un exabrupto, cometió infidelidad, porque mañana más tarde tomó algo que no era de él, porque mañana más tarde hizo algo que no debía de hacer, se peleó con la esposa, se peleó con los hijos, se pelea con todo el mundo por el estilo de vida de desobediencia que vive. ¿Quién quiere vivir así? ¿Amargado, frustrado, derrotado? Nadie. El Señor dice, vive mis testimonios, guarda mi palabra, y serás dichoso, bienaventurado en todo tiempo y en todo momento. Romanos 12:1-2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Vámonos un momento al Nuevo Testamento y usted va a encontrar más bien lo que es necesario para que hoy podamos vivir. Romanos 12:1-2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y eso es de todos los días. Eso es el diario vivir. Dice que es vuestro culto racional. Y seguidamente dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo dice que obedecer a Dios es aburrido. El mundo dice que ser santo, como Dios nos manda, ser kadoshim, dice Él en su palabra, ser santo porque yo soy santo, eso es anticuado. Pero el Señor nos dice, por favor, no se hagan a este siglo, no imiten a esta gente que está perdida. La desobediencia no trae nada bueno. La obediencia es el vínculo que la impotencia. Aquí usted mire esta ecuación que es importante. La obediencia es el vínculo con que la impotencia, lo que somos nosotros, se une a la omnipotencia. Cuando yo obedezco a Dios, mi incapacidad, mi impotencia, mi limitación se une a la omnipotencia, a lo que todo lo puede hacer Dios. Todo lo puede el que hace lo que Dios quiere.
Cuando el Señor dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, es porque vivimos en obediencia. Y no debe ser un estribillo motivacional para inyectarle a la gente, usted todo lo puede hacer, generando hoy en día un nuevo pensamiento dentro de estas corrientes de nueva era. No, todo lo puedo en Cristo si yo hago lo que Dios dice. Amén. Pero dentro de este buscar, también debemos de tomar ese conocimiento que Dios ofrece. Hay que tomar el conocimiento que Dios ofrece. Mi pregunta es, ¿dónde encontramos el conocimiento que Dios ofrece? ¿Dónde usted lo puede encontrar? ¿Dónde puede encontrar el conocimiento que Dios ofrece? Solo en su palabra. No lo vamos a encontrar en ningún otro lado, sino en la palabra de Dios. Tomando ese conocimiento, concentrando el esfuerzo mental que debemos de dar en buscar de todo corazón el conocimiento de Dios. Dice el versículo en nuestro Salmo 119 de la lectura central, y con todo el corazón le buscan, en el versículo 2. Buscan el conocimiento de Dios. En medio del sistema en el que vivimos convulsionado, atareado, no hay tiempo para nada, los días corren, ¿estamos buscando el conocimiento de Dios? Ay, que ya no es necesario porque ya el pastor lo dice el domingo, ya no es necesario porque ya la he leído, porque ya me recuerdo, porque ya una vez la escuché. Buscar el conocimiento de Dios es necesario porque solo buscando el conocimiento de Él lo podemos conocer. Y resulta que como Dios es infinito y nosotros finitos, jamás terminaremos de conocerlo a Él. Juan 17:3, el Señor Jesús manifiesta lo siguiente. Vamos un momento a este evangelio. Juan 17:3, dice el Señor lo siguiente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Buscar ese conocimiento, tomarlo, gracias a Él, tenemos aún la bendición de poder leer la Biblia, leer las traducciones que necesitemos en el tiempo que podamos invertir cada día. Pablo lo manifiesta de otra manera de referencia en 1 Corintios 8, el 1 al 3. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Nosotros tenemos que cada día buscar. El Señor dice, Él nos está invitando hoy a buscar, a vivir en ese camino de la dicha, de la felicidad, de la bienaventuranza. Pero si no buscamos ese conocimiento, vamos a estar en serios problemas. Si vamos al versículo 3, dice en el Salmo 119, los que buscan de todo corazón a Dios no hacen iniquidad. No hacen iniquidad. La palabra iniquidad la podemos tomar en una descomposición con estos términos: maldad. El que busca de todo corazón a Dios no hace maldad, no le hace maldad al prójimo, no habla mal del prójimo, no desacredita al prójimo. El que no hace iniquidad no es perverso, el que no hace iniquidad no es corrupto. Dice la palabra de Dios, no hace iniquidad. Pero ¿cuántas veces nosotros, consciente o inconscientemente, dañamos la honra de otra persona? ¿Cuántas veces nosotros somos perversos en nuestra manera de pensar? Y el Señor dice que aquel que llena su vida de mi conocimiento no hace iniquidad. Pues el objetivo primordial de la instrucción de la palabra de Dios es prevenir al hombre para que no marche por las sendas del mal.
Entre más conocimiento usted tiene de la palabra de Dios, menos probable será que usted ande en los caminos del mal. Menos probable va a ser de que usted mienta, de que usted calumnie, de que usted diga lo que no es, de que usted tenga algún pensamiento contrario a la voluntad de Dios. Porque aquel que no hace la iniquidad, dice, son los que andan en sus caminos, dice el versículo 3, andan en sus caminos. Y camino en el hebreo es derek. El camino representa para el judío modelo de rectitud. Aquel que es bienaventurado, aquel que es feliz, aquel que es dichoso, tiene un camino de rectitud, es un hijo obediente, es un buen ciudadano, es un buen esposo, es un buen hijo, es un buen hermano, es un buen cristiano, en otras palabras. Porque esto es lo que dice la palabra. Los que andan en sus caminos son aquellos que no hacen maldad, perversidad ni corrupción. Y eso lo podemos experimentar si nos adentramos a buscar cada vez más y más el conocimiento de la palabra de Dios. Si nosotros resumimos estos 3 versículos, así que andarán en la ley de Jehová. Equivale a andar en los caminos. Andar en la instrucción, andar en la palabra, andar en la enseñanza, es andar en camino de rectitud. Pero qué triste, qué feo es escuchar noticias en donde el pueblo evangélico, el pueblo cristocéntrico es señalado, es cuestionado por su mal testimonio. Solo cogemos de membrete la palabra cristiano, solo cogemos de membrete el andar con la Biblia y decir que esta es nuestra identidad. El Señor dice, por su fruto los conoceréis, no porque carguen la Biblia en la mano. En que llevéis muchos frutos, glorificaremos al Padre, no porque carguemos la Biblia en la mano, no porque solo sepamos la Biblia, sino porque tenemos que vivirla, porque tenemos nosotros que anhelar el conocimiento de la palabra. El Señor nos invita hoy a vivir en ese camino de la bienaventuranza. Y el Señor lo primero que dice, busca esa vida que yo estoy ofreciendo. Busca esa vida. Pero también nos manifiesta, guarda en esa vida mis mandamientos. Guarda mi palabra, vive mi palabra, experimenta mi palabra. Los versículos del 4 al 6 nos dicen lo siguiente. Tú, del Salmo 19, tú encargaste que sean muy, esa palabrita subráyela, que sean muy guardados tus mandamientos. Muy guardados tus mandamientos. Versículo 5 dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Es por ello, mis queridos hermanos, que estos versículos nos invitan a ver nuevamente y a resaltar y a enfatizar la palabra obediencia. La obediencia trae bendición. Y por eso el Señor martilla y martilla una y otra vez la palabra obediencia. Porque lamentablemente es la palabra que menos nos gusta en nuestro diario vivir. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Se nos ordena guardar los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos usted guarda? ¿Cuántos guarda? Si usted ha estudiado la palabra, ¿cuántos mandamientos hay en la palabra? Algunos dicen que hay 10, otros dicen que hay 2, otros dicen que hay 11, otros dicen que hay 613 mandamientos. ¿Cuántos usted vive? ¿Cuántos usted guarda? ¿Cuántos realmente usted experimenta? El Señor Jesús resumió la ley, la instrucción, los 10 mandamientos en 2. Para el pueblo judío existen 613 mandamientos. Para usted como ecuatoriano, para usted como guayaquileño, para usted la nacionalidad que tenga, ¿cuántos mandamientos vive? Para usted como familia X, Y o Z, ¿cuántos mandamientos existen? Pero sean los mandamientos que usted quiera poner, encontrar o tal vez inventar,
Todo debe de comenzar por amar a Dios con toda tu fuerza. Por eso el Señor Jesús resaltaba: oye, Israel, Jehová uno es, Jehová nuestro Señor, Jehová uno es. Y amarás a Jehová con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Se nos ordena a nosotros guardar los mandamientos. Estamos guardando por lo menos el primer gran mandamiento. Estamos amando a Dios con todas nuestras fuerzas. Estamos amando a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, que se puede experimentar cuando mi interés carnal se hace a un lado por buscar el rostro de Dios cada día, cada mañana, cada instante. Cuando yo tengo que hacer a un lado el orgullo, la altivez, la prepotencia o todo lo que la carne evidencia para someterme y sujetarme a la palabra y a la voluntad de Dios, para ser cada día una mejor persona, ser una buena esposa, un buen esposo, un buen hijo, un buen padre, un buen amigo, un buen hermano. Estoy experimentando yo amar a Dios sobre todas las cosas, porque el amor de Dios que regresa a nuestras vidas a través de Cristo Jesús, cuando ya somos restablecidos a imagen y semejanza de Él, ese amor agapao es aquel que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo sufre, que todo lo espera, que no busca lo suyo, que no hace nada indebido. Ese amor tiene que invitarnos el día de hoy a guardar sus mandamientos. Este es un principio, esta es una regla, es una verdad. Y el Señor comunica este principio universal para que nosotros pudiéramos encajar en perfecta armonía en este coexistema, en la coexistencia. El salmista dijo: el ser humano, David lo manifiesta de esta manera, es una de las obras formidables, maravillosas de Dios. Salmo 139, vámonos un poquito más adelante, versículo 14 dice lo siguiente: te alabaré, Señor, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El ser humano, la creación perfecta de Dios, es maravillosa y formidable. Somos una obra de ingeniería perfecta. Nadie puede llegar a ese nivel de excelencia de cómo Dios nos creó, cómo Dios ha hecho y ha dado la vida al hombre. Esto significa que necesitamos seguir el manual del ingeniero, de aquel constructor, de aquel creador, el manual del propietario con precisión, si queremos funcionar adecuadamente. ¿Quién nos creó? Dios, el eterno, el soberano. Dice que es formidable, perfecta y maravillosa esa obra. Y Dios ha dejado un manual. Aquí está. ¿Quieres funcionar adecuadamente para el fin y el propósito que Dios te ha creado? Pues busca aquí. No busques en otro lado, no busques en la telenovela, no busques en revistas, no busques tú en otro medio, no dejes que nadie te venga mañana más tarde a engañar y a decirte que esto está anticuado, que esto se necesita actualizar, que la palabra de Dios ha pasado de moda, que la palabra de Dios hay que actualizarla. El contexto era otro. Y el Señor nos dice: pasará ciencia, pasará tecnología, pasará la tierra, pasarán los cielos, pero mi palabra permanece para siempre. ¿No es lo que Él dice? ¿Y cómo así puede un hombre osado de carne y hueso estar por encima de la soberanía de Dios y decir que hay que actualizar el Antiguo Testamento, que no responde a la necesidad ni a la exigencia del hombre del siglo XXI? Y la gente agacha la cabeza. Uy, qué bueno, ya me salvé de leer los 39 capítulos, ¿no? Son 39 capítulos del Antiguo Testamento. Es que, ¿verdad, pastor? Sí que es aburrido leer eso. Yo no entiendo nada. Claro, hermano, ¿qué va a entender si se duerme muchas veces en el culto? Si no va a prepararse en una clase, si nunca lee la Biblia, peor, nunca ora, ¿cómo piensa entender la palabra de Dios? Desde el primer versículo en Génesis, usted ya encuentra una maravilla
de riqueza extraordinaria. Hay una palabra en el Salmo 119, en el versículo 4, que dice muy guardados, dice. Esto nos dice que no es suficiente. A veces estas palabritas chiquitas o cortas no le prestamos atención. Lo que el Señor dice no es suficiente, hijito de Primera Iglesia. No es suficiente, mis queridas ovejas, en esta mañana, pegar una ojeada a la Biblia. Así nomás, así como abuelo y pájaro. No es suficiente. No es suficiente 5 minutos, no. No es suficiente con creer que ya por saber 3 o 4 versículos del Nuevo o del Antiguo Testamento ya te sabes toda. No es suficiente dar un vistazo a la palabra de Dios de manera muy ligera. Sus mandamientos, su palabra, su instrucción, su enseñanza tiene que ser muy guardada, muy bien guardada. El Salmo recuerda que no es el mero conocimiento así por arriba de la palabra de Dios en la vida nuestra. No es suficiente, sino el amor por la palabra lo que va a hacer la diferencia, el querer adentrarse, escudriñar la palabra de Dios. Hay personas que cuando uno tiene la oportunidad de conversar algo y uno utiliza tal vez otro término, peor utilizar otra versión que descuadra su patrón y su confort de muchos años y no sale de la 960 Reina Valera, y uno habla en otra versión ya un poco más, estoy hablando herejías. Pero usted, ¿cómo va a decir eso, pastor, si eso no dice aquí en mi Biblia? Aquí está en el español. ¿Cuántos de ustedes piensan que los judíos escribieron para los guayaquileños? ¿Cuántos? Si nosotros no nos adentramos con un diccionario, con un comentario, a hacer un buen exégesis de la palabra, escudriñar más adentro, no vamos a entender muchas cosas. Pero Señor, la palabra es viva y es eficaz, sí, pero el que ama realmente esta palabra va a escarbar. Es como cuando usted está comiéndose un suculento plato de lo que a usted más le gusta. Usted sabe cómo ha sido preparado eso, porque usted ama ese plato, porque usted va a encontrar los elementos de esa combinación de arte culinaria que se plasma en una mesa servida. En ese sentido, mi querido hermano, hay que ir más allá, hay que buscar más de la palabra. Hemos de guardar sus mandamientos y no solo conocerlos, y sus mandamientos han de ser muy guardados. Sin embargo, aunque el deseo está claro, el salmista reconoce y aterriza en una realidad. Él quiere, pero a veces se revela. Lo que el Señor primero nos dice y nos habla es de aquella obediencia que es su mandato. Él manda que todos tengamos claro eso, Él demanda obediencia. Pero aquí en esta palabra encontramos algo que reconoce el salmista. ¿Y qué reconoce el salmista? La naturaleza humana. Versículo 5 del Salmo 119 dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. La naturaleza humana, hermanos, es algo que usted tiene que reconocer. Tenemos dos naturalezas. Cuando venimos a Cristo, ahora tenemos dos naturalezas. Hay gente que enseña algo distorsionado. No, usted ahora solo tiene la naturaleza de Cristo. ¿Y dónde estoy viviendo? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo le llamo a este hermoso cuerpo? Cuando usted se ve al espejo, ¿qué ve? Usted ve algo ahí, ¿no? Algo material, carne, hueso, sangre, venas, arterias. Entonces, si bien es cierto, ahora somos de Cristo, pero no es menos cierto que aún estamos en esta carne corrupta. Y mientras que estemos en esta carne corrupta, tenemos que reconocer la realidad. No es difícil comprender lo que leímos en el versículo 4. Y en el versículo 4 entendemos lo que Dios está manifestando, lo que Él demanda. Pero el comprender lo que Dios quiere que hagamos es una cosa clara frente a lo que hay en nuestra propia realidad. Hay un problema
Y lo podemos ver en este versículo cuando dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos. Ojalá fuese ordenada mi vida. Sucede que nuestros caminos no están ordenados. Sucede de que hay un tremendo conflicto entre la voluntad de Dios, que vemos en el versículo 4, y la naturaleza del hombre en el número 5. Hay un problema grande. Hay algo que está desesperadamente mal con la naturaleza del hombre. Nuestros caminos, por naturaleza, no se ordenan para guardar los estatutos de Dios. La palabra que se utiliza aquí es ojalá, tiene la intención de obligación. Pero es decir, aquí vemos lo que lleva la naturaleza humana. Se puede decir que siempre vamos a saber lo que está mal. Siempre sabemos que cuando hemos cometido una falta delante de Dios, estamos conscientes de que eso está lejos de la voluntad de Dios. Eso Dios lo aborrece. La palabra ordenados tiene una connotación de andar en línea recta, por la línea que Dios ha establecido. A Dios no le gustan esas líneas oblicuas, esas que se van saliendo del camino, que regresan, porque esos son los tibios. Usted lo ha visto los tibios, no lo mire hoy, por ahí de andar, andan así, ¿ves? Un día en la iglesia, un día en el mundo. Eso a Dios no le agrada. A Dios le gusta. Usted se define por ser frío o se define por ser caliente. Pero no me andes con eso, que buscas un día el calor y otro día el frío y estás tibio, porque eso me provoca vómito, dice el Señor. Yo lo vomito de mi boca. Lo que el Señor quiere es que andemos en línea recta, y encaja la ilustración del camino. Aquí hay un dilema, y este dilema que David tenía también es parecido al dilema que tenía Pablo. El apóstol Pablo decía, hago lo que no quiero hacer. Hay un pecado que mora en mí, hay rebeldía en mí, hay muchas cosas que a Dios no le agrada. Es una lucha constante, carne y espíritu, todos los días tenemos que luchar. A quien alimenta más es lo que va a definir su estilo de vida. ¿A cuántos nos gustaría ser librados de esa esclavitud, de esa frustración? Si nosotros reconocemos nuestra naturaleza, que es débil, pecaminosa, esa naturaleza que quiere hacer lo contrario a lo que Dios dice, si usted se priva de reconocer eso, significa de que usted nunca podrá agradar a Dios realmente. Necesitamos depositar nuestra carnalidad, nuestra vida, nuestras debilidades en las manos de Dios y pedirle a Dios fuerza. Él nos puede dar la fuerza necesaria para realmente guardar su palabra, obedecer, para que todos sus mandamientos sean muy guardados. Caso contrario, si lo hacemos en nuestra capacidad, la carne va a hacer lo contrario. Y eso lo puede ver usted en Romanos 7, 14 al 24. Si usted tiene claro en este punto de guardar los mandamientos de Dios para poder vivir en ese camino de bienaventuranza, por un lado está lo que Dios demanda, obediencia, por otro lado reconocimiento de nuestra naturaleza, pero al final el Señor dice, si yo te doy mis fuerzas por medio del Espíritu, va a haber victoria en nuestro diario vivir. ¿Quién no quiere ser victorioso? ¿Quién no quiere vivir diariamente delante de Dios en victoria? ¿Quién no quiere llegar a su casa y poder ver el amor de Dios a través de su esposa o de su esposo, de sus hijos? Ver una familia llena de la bendición de Dios. Usted pueda llegar al trabajo y ver que es la bendición de Dios. Usted pueda dirigirse a hacer cualquier actividad y ver la mano y el sustento de Dios, porque somos victoriosos en Cristo Jesús. Pero eso será posible si, al reconocer nuestra naturaleza, buscamos cada día que el Señor gobierne todas las áreas. El versículo 6 dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Si tan solo pudiéramos ordenar nuestros caminos para guardar sus estatutos, podríamos exclamar como el salmista. El guardar todos sus mandamientos es la clave de borrar la vergüenza del pecado. El pecado trae vergüenza, hermano. Vergüenza. Pero
podemos observar cuando dice algo importante, todos sus mandamientos. A veces creemos que la palabra de Dios es un buffet grande y usted puede levantarse las veces que quiere y escoger lo que más le convenga. Y eso no es así. Aquí no hay el que me agrada, el que no me agrada. Señor, tú me mandas a amar a todos mis enemigos. Ese no lo voy a coger. No, ese no me gusta. A mí me gusta el de acá, que tú vas a añadir muchas cosas a mi vida. Si yo busco tu rostro y tu justicia. Entonces comenzamos a creer que podemos jugar con el Señor como que esto fuera un buffet. Solo tomar lo que nos gusta. Y eso no es posible. A nadie le gusta sentirse cubierto de vergüenza. ¿A cuántos le gusta la vergüenza? A nadie. Por naturaleza el hombre, cuando peca, sabe que su vergüenza está ahí. Adán y Eva lo experimentaron. Sintieron vergüenza de estar desnudos y había que tapar la vergüenza. La única manera de que esa vergüenza sea tapada era redimiéndonos por la sangre de Cristo. Pero el hombre buscó lo más fácil, cogieron hojitas por ahí, se hicieron su taparrabos y ya creían que habían tapado la vergüenza. Y creemos que eso es fácil en nuestras vidas, porque así es como actúa el hombre por naturaleza. Con el pasar de los años, el hombre ha desarrollado varias técnicas para enfrentar la vergüenza del pecado, así como lo hizo Adán en su tiempo. Adán ya puso el mal ejemplo, desobedeciendo. Puso el mal ejemplo buscando cómo tapar la vergüenza. El hombre hoy en día no hace mucha diferencia de Adán. Algunos desafían con arrogancia y rebeldía enfrentar la vergüenza de su pecado. Otros buscan escapar de la tiranía a través del alcohol, a través de las drogas, del sexo y de los vicios. Algunos intentan dominarla, humanizarla, amaestrarla a través de la filosofía, a través de la psicología, a través de la ciencia. Y otros son conquistados por ella y caen en la esclavitud, caen en la depresión, caen en problemas mentales y terminan con el suicidio. Aquí necesitamos recordar las palabras que dijo también el profeta Jeremías, en Jeremías 17:9. Vamos un ratito del libro de Jeremías y usted va a encontrar estas palabras que tienen mucho que ver con la postura en este mensaje. Dice el versículo 9 de Jeremías 17: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá ese corazón engañoso y perverso? El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Él ofreció darnos un nuevo corazón. Aquel que viene a Cristo Jesús, ese corazón engañoso, perverso, queda en la vida vieja. Todas las cosas son hechas nuevas. Hay un nuevo corazón. Hay un nuevo corazón. Y al igual que cualquier nueva máquina, en este caso un corazón, una máquina fina, necesita afinarse constantemente. Usted necesita afinar su nuevo corazón en Cristo Jesús. Usted necesita calibrar, y eso puede ser a través de la palabra de Dios. No lo va a hacer a través de ninguna otra cosa. Para que su corazón funcione adecuadamente, su nuevo corazón funcione dando y respondiendo a lo que el dueño de ese corazón quiere, es a través de la palabra de Dios, para que sea feliz, dichoso y bienaventurado. Si no existe eso en nuestras vidas, la cosa va a ser difícil. Este proceso no es fácil, no va a ocurrir de la noche a la mañana. Entre más aprende a amar a la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios, va a experimentar victoria en su diario vivir práctico. Victoria es que en medio usted de la prueba, su actitud sea distinta. Que así como Job pudo entender en su momento que aunque la situación no había cambiado, esa actitud de él ya había cambiado delante de Dios, porque amaba más la palabra que escuchaba ya. Es lo que tenemos que hacer hoy en día, afinar nuestro corazón de otra manera. Tenemos que guardar los mandamientos, buscando con este corazón que ahora es nuevo en Cristo Jesús. Si usted no ha comprendido que es una nueva criatura, va a seguir haciendo lo mismo de antes.
bajo el membrete ahora de cristiano. Los frutos son necesarios. Y quiero concluir hablando de ese tercer verbo, porque el uno era buscar, el otro era guardar, pero también hay que vivir. También hay que vivir en el camino. Hay que experimentar todos los días esa vida nueva, esa vida de iglesia, esa vida de esposa, esa vida de la novia que se está preparando en este momento, porque su esposo viene muy pronto. Versículos 7 y 8 del Salmo 119 dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Vivir denota una acción prolongada en el camino de las bienaventuranzas. Una acción prolongada. Yo no sé cuántos años tú tengas en el Evangelio, no sé cuánto tiempo tienes tú de haber nacido espiritualmente, pero el vivir habla de un día constante y permanente, cada segundo que Dios te da de vida en esta tierra, por cuanto se genera un estilo de vida cristocéntrico. El estilo de vida cristocéntrico tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con la santidad, tiene que ver con la adoración, tiene que ver con la consagración. Pero eso estamos reflejando cada día. Estamos reflejando en realidad que estamos viviendo un nuevo estilo de vida cristocéntrico. Usted y yo estamos experimentando esta vida en Cristo Jesús. En razón a esto, hemos buscado y guardado los mandamientos de Dios, pero también es menester estar consciente de lo que nos toca seguir haciendo, de lo que nos toca seguir haciendo en el camino del Señor, y es vivir para Él, es vivir solo para Cristo Jesús. ¿Para quién estás viviendo en este momento? ¿Estás viviendo para ti? ¿Estás viviendo para un patrón terrenal? ¿Estás viviendo para tus deleites? ¿Estás viviendo para cosas que realmente tienen su fin en esta misma tierra? ¿Para qué estás viviendo? Dios en su palabra nos permite conocer que toda solicitud de obediencia de parte de Él trae recompensa para quien decide vivir en sus caminos. Veamos un momento Primera de Reyes 2:3. Vamos a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3, a lo que se refiere el Señor en este momento. ¿Qué dice el Señor en Primera de Reyes 2:3? Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Usted decide si nos quedamos ahí o vamos hasta el final del versículo. Porque al final del versículo usted va a encontrar música para sus oídos. Dice: para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Quién no quiere ser prosperado? No confunda la prosperidad con ser prosperado en la palabra de Dios. Es el anhelo de mi corazón que todos ustedes sean prosperados. Así como prospere su alma, quisiera que prosperara todo alrededor de ustedes. Son palabras genuinas de un corazón de un amigo hacia otro amigo. Encontraremos entonces que vivir en las bienaventuranzas de Dios es necesario para que todo esto sea real. Pero para ver las consecuencias de vivir en las bienaventuranzas es necesario buscar, es necesario guardar. En otras palabras, obedecer a Dios. El salmista promete ahora dar gracias a Dios,
Promete dar gracias a Dios con un corazón recto cuando aprenda las ordenanzas. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Está confesando que no domina lo que en ese momento había para poder leer, para poder conocer de lo que Dios había venido hablando a través de los siglos. Hoy en día nosotros podemos estar en la misma posición. Hay mucho que aprender de la palabra de Dios. Hay mucho que aprender y lo que menos hacemos es invertir en lo mucho que hay que aprender de Dios. Porque no nos gusta leer la Biblia, hermanos. No nos gusta orar. No le gusta a la carne venir a la iglesia. No le gusta a la carne prepararse. Piensa que están viviendo en una fábula. El mundo está avanzando porque el príncipe de las tinieblas cada día destruye más y más lo que Dios dijo que era bueno. Por eso tanta gente reclama derechos. Por eso hoy en día se inventaron nuevas familias, nuevos conceptos. Hoy en día todo lo que Dios ha establecido desde el principio, el hombre dice que es malo y perverso. Y la iglesia de Cristo tiene todavía pajaritos en la cabeza. Cree saber algo. Este adorador en potencia, este salmista, este varón que fue considerado varón conforme al corazón de Dios, dice claramente: cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Queda mucho por aprender. Y la iglesia hoy en día sigue creyendo que esto es una fábula. Mi querido hermano y amigo, en esta mañana Dios quiere que usted se desafíe, que no viva por vivir los días, que no pierda el tiempo en banalidades, que busque de Dios, que le busque a Él de todo corazón, porque sí le vamos a encontrar. El que le busque de todo corazón le va a encontrar. El que anhele entender la palabra lo va a lograr con la dirección del Espíritu Santo. Durante toda la vida, durante todo el tiempo que Dios nos dé en esta tierra, seamos buenos estudiantes del Maestro. Somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Amén. ¿O no? ¿Somos cristianos porque vamos a una iglesia o somos cristianos porque somos seguidores de Cristo? Somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Amén. Y si somos seguidores de Cristo, tenemos que hacer lo que Cristo hacía, lo que Él disponía. Él es el maestro, nosotros los estudiantes. Y como buenos estudiantes en esta escuela cristocéntrica, no tenemos jamás que dejar de estudiar y conocer la palabra de Dios. Usted puede tomarlo como a bien crea que le ha llegado el día de hoy la palabra. Si usted ya sabe la Biblia, lo felicito, pero a mí no me va a convencer que no necesita nada más que estudiar. Así lea la Biblia 500 veces, así me la recite de memoria, no creo que haya acabado el tiempo de estudiar la Biblia, de leer la Biblia y buscar más de Dios. Tus estatutos guardaré. El salmista reconoce que tiene que mantenerse en guardar la palabra de Dios y siempre depender de Dios para agradarle a Él. No queda ningún espacio, ni queda lugar alguno para el orgullo espiritual. No queda espacio, hermano, no pierda el tiempo. La palabra de Dios es clara, porque Él lo está manifestando hoy en su palabra. A la acción de gracias Él está añadiendo algo importante. A esa oración ferviente, dice el versículo: no me dejes enteramente. No me dejes. Los más santos, ¿cuántos santos hay aquí? Ya, pero hablando en serio, ¿cuántos santos hay aquí? No estoy haciendo ninguna broma, hermano. ¿Cuántos santos hay aquí? Sí sabemos quiénes son los santos, ¿sí o no? Santos somos todos aquellos que Cristo Jesús, ¿sí?,
ha llegado al corazón de esa persona, de esa vida. Hemos sido lavados por la sangre del Cordero. El Señor nos llama santos. Algo importante, los más santos son los que más temen la tentación. ¿Por qué? Pues odian más al pecado. Y el Señor lo establece en Proverbios. ¿Cuál es ese temor a Jehová? Aborrecer lo que Él aborrece. Dios aborrece el pecado. Nosotros tenemos que temer a la tentación. La tentación está a la orden del día, hermano. Cosas pequeñas, grandes. El diablo te conoce muy bien. El diablo te conoce muy bien. Pero Dios te conoce mejor. Y como Dios te conoce mejor, búscale a Él y pídele protección. Tú, Señor, dijiste en un momento en esta tierra, cuando orabas por los discípulos, que nos guardes. Él no solo oró por ese grupo de hombres en ese momento, oró por nosotros también, que nos guarde del maligno. Nosotros tenemos también que temer a la tentación porque odiamos al pecado. Si en tu vida no hay odio hacia el pecado, significa que no hay amor hacia Dios. Dios odia y aborrece el pecado, porque el pecado es muerte. El pecado nos separa de Él, y Dios no quiere que estemos separados de Él. Solo con la protección constante de Dios seremos capaces de guardar sus estatutos. Hoy el Señor nos invitó a algo importante. Tú decides si aceptas la invitación a vivir en el camino de las bienaventuranzas. Es una opción que tú puedes tomar el día de hoy. Si quieres ser dichoso, bienaventurado, si quieres ser feliz. Pero para eso tendrás que seguir paso a paso sus instrucciones en esta mañana.